Hay algo que haces todo el tiempo y ni siquiera lo notas. Te justificas, te explicas, das razones por todo. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué algo te molestó? ¿Por qué necesitas espacio? Y crees que eso es ser considerada empática, que te explicas porque te importan los demás. Pero no es eso, es miedo. Miedo a que si no das suficientes razones, te van a juzgar, te van a criticar, te van a abandonar. Y ese miedo viene de muy atrás, de una casa donde lo que sentías no importaba si no tenía sentido para los demás, donde tu tristeza era exagerada, donde tu enojo era un berrinche, donde tus emociones necesitaban aprobación para existir. Eso es una tontería. Estás exagerando. No hay razón para sentirte así. Y ahí aprendiste algo brutal, que lo que sientes solo vale si alguien más lo entiende, si lo aprueba, si te da permiso. Esa creencia se convirtió en una prisión invisible. Ahora vives dependiendo de que los demás comprendan tus razones para sentir que tienes derecho a sentir lo que sientes. Cada vez que te explicas, estás tratando de evitar algo, el rechazo, el juicio, que se alejen de ti. Crees que si das las razones correctas, tal vez no te critiquen, tal vez no te malinterpreten, tal vez no te dejen sola. Es un intento desesperado de controlar cómo te perciben, de asegurar que no te abandonen. Pero ese esfuerzo tiene un costo brutal, tu libertad. Porque mientras buscas validación afuera, pierdes tu autoridad interna. Ya no actúas porque crees en algo, actúas porque necesitas justificarte. Ya no sientes libremente, racionalizas cada emoción para no ser vista de forma negativa. Poco a poco dejas de vivir para ti y empiezas a vivir en un teatro eterno, donde el público tiene más poder que tú. La verdad es dura. Mientras sigas explicándote, no hay libertad, porque cada justificación es una forma disfrazada de decir, solo puedo existir si tú me lo permites. Este video es sobre desmontar eso, sobre entender por qué tantas mujeres viven atrapadas en la necesidad de justificarse. ¿Y qué pasa cuando finalmente eligen callarse? Cuando decides dejar de explicarte, algo cambia. La que antes se doblaba buscando aprobación, empieza a erguirse con algo nuevo, autoridad interna. Y eso lo transforma todo. Detrás de esa necesidad constante de explicarte, hay algo más profundo que buenos modales o querer que te comprendan. Es una herida que vive en el centro de quién crees que eres. Carl Jung lo vio. Entendió que cuando una mujer se explica todo el tiempo, no es solo un hábito, es un síntoma, la señal de algo que se rompió hace mucho. La creencia de que solo existes si alguien más te valida. Esa herida nació temprano, casi siempre en la infancia, en casas donde lo que sentías no importaba, donde tu experiencia era constantemente descalificada. Lloraste y te dijeron dramática, te enojaste y te llamaron difícil, tuviste miedo y recibiste burlas, y ahí interiorizaste algo brutal, que lo que sientes está mal, que solo puedes confiar en lo que los demás te dicen que deberías sentir. Con el tiempo desarrollaste una estrategia de supervivencia. Aprendiste que si explicabas bien tus emociones, tal vez no te castigaban. Entonces empezaste a justificar todo, cada tristeza, cada decisión, cada reacción, como si necesitaras un argumento perfecto para tener derecho a sentir lo que sientes. Y ese patrón te siguió hasta ahora. En la raíz de esta herida está la pérdida de algo fundamental, tu autoridad interna. Ya no confías en que tu experiencia es válida por sí misma. Dependes de la mirada de los demás para confirmar si lo que vives es real, si tiene sentido, si merece existir. Tu autoestima ya no se construye desde dentro, se construye desde el reflejo en los ojos de otros. Y lo más difícil es que no te das cuenta. No ves que estás constantemente intentando convencer a los demás de que tus emociones son razonables, de que tus decisiones tienen lógica, de que tu forma de ser tiene un motivo válido, pero detrás de cada explicación hay un miedo escondido, el miedo a ser rechazada por ser quien eres. Carl Jung decía que en algún momento de tu vida tienes que confrontar esto, esta estructura que heredaste, estos valores, juicios y expectativas que interiorizaste de tus padres, maestros, figuras de autoridad. Porque mientras no lo hagas, sigues viviendo según lo que otros aprobarían, no según quien realmente eres.
Esta necesidad de explicarte es autoabandono. Es traicionar tu propia verdad para hacerla más digerible, más aceptable, más cómoda para los demás. Pero aquí es donde todo puede cambiar. Cuando reconoces que ya no necesitas pedir permiso para existir, que tus emociones, por intensas, contradictorias o extrañas que sean, no necesitan justificación para merecer espacio. Ese despertar duele, porque cuando empiezas a callarte, cuando decides no dar más explicaciones, el silencio que queda es desconcertante. Revela el vacío que dejó la ausencia de tu propia voz. Y ahí es donde Jung habla de algo crucial, la construcción de la autoridad interna. En la siguiente parte vamos a explorar cómo ese proceso puede transformar radicalmente la forma en que te posicionas en el mundo, qué significa realmente desarrollar autoridad interna, y por qué es la única salida de este ciclo de justificación constante. Si este contenido está resonando contigo, suscríbete al canal. Esta necesidad de explicarte no es solo una defensa, es traición, una traición silenciosa, imperceptible, pero que te va desgastando por dentro. Carl Jung lo entendió. Cada vez que moldeas tus palabras para no incomodar, escondes tus emociones para mantener la paz, o suprimes lo que realmente quieres para evitar el juicio, te estás alejando de ti misma, te estás abandonando. Y lo peor es que no pasa de golpe, no es una ruptura dramática, es gradual, sutil, del día a día. Pasa cuando te ríes de algo que no te hace gracia para encajar, cuando dices que sí queriendo decir que no porque no quieres parecer egoísta, cuando llamas cansancio a tu tristeza porque no quieres ser una carga, cuando sientes rabia pero la disfrazas de lógica, porque temes que te vean como inmadura. Con cada pequeña concesión que haces por ser aceptada, una parte de ti se queda atrás. Jung vio esto. Lo que debería ser simplemente tu forma de relacionarte con el mundo se convierte en un personaje, en lo que otros quieren ver, y en esa adaptación constante pierdes el contacto contigo misma. Dejas de escuchar tu intuición, desconfías de lo que sientes, cuestionas tus propias motivaciones. La duda ocupa el lugar donde antes había certeza, y lo más retorcido de todo es que este autoabandono está socialmente bien visto. Las mujeres que se adaptan bien, que saben explicarse, que evitan conflictos, que son fáciles de tratar, reciben elogios, pero detrás de esa falsa armonía hay un agotamiento brutal, el agotamiento de vivir para los demás y ya no poder escucharte a ti misma. Jung decía que cuando te alejas demasiado de tu propia verdad, empiezan a aparecer los síntomas: ansiedad constante, crisis existenciales, sensación de vacío, dificultad para decidir, autoestima en el suelo. ¿Por qué? Porque tu alma está gritando para ser escuchada, pero la has silenciado en nombre de la adaptación. Y aquí está la pregunta más importante: ¿de quién es esta vida? Mientras sigas buscando aprobación para sentir, pensar o actuar, tu existencia será solo una actuación, una versión editada de tu verdad. Serás siempre un personaje en la narrativa de otro, nunca la autora de tu propia historia. La única forma de romper este ciclo es reclamar tu autoridad interna, desarrollar la capacidad de sostener tu verdad incluso cuando no la entienden, incluso cuando incomoda, incluso cuando decepciona a otros. Ese es el inicio de algo que Jung llamó volverse íntegra, completa, aunque eso signifique decepcionar expectativas. Pero, ¿cómo se construye esa autoridad interna? ¿Cómo dejas de depender de que otros te entiendan para saber quién eres? ¿Cómo te quedas en silencio cuando todo el mundo espera que te expliques? Eso es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque solo cuando esa autoridad existe, el silencio deja de ser vacío y se convierte en poder. Para Carl Jung, la verdadera libertad no viene de que te acepten o te entiendan. Viene de algo que construyes dentro de ti. Autoridad interna es la capacidad de validar tu propia experiencia sin necesitar la aprobación de nadie más. Es el momento en que dejas de preguntarte, ¿entenderán lo que siento? Y empiezas a afirmar, no importa si lo entienden, esto es verdad para mí. La autoridad interna es lo opuesto a la necesidad de explicarte. Una está anclada en la inseguridad, en la necesidad de justificar cada paso para ser aceptada. La otra surge de una convicción profunda.
Tu verdad no necesita ser negociada. Y este cambio no es solo mental, es existencial. El centro de gravedad de tu vida se desplaza. Se mueve desde la periferia, donde vives buscando aprobación, de vuelta al centro, donde vive tu verdad completa. Pero ese proceso no es fácil. Requiere valentía, porque cuando dejas de explicarte, enfrentas directamente tus miedos más profundos, el miedo al abandono, al juicio, a la exclusión. Jung decía que para llegar ahí tienes que atravesar el desierto de la soledad interior, ese momento en que por primera vez dices que no sin culpa. Cuando cambias de opinión sin justificarte, cuando terminas una conversación sin explicar por qué, no por arrogancia, simplemente porque no le debes tu existencia a nadie. Desarrollar autoridad interna no significa cerrarte o volverte insensible. Significa que ya no mendigan comprensión, ofreces tu verdad como un regalo, no como una súplica. La comunicación deja de ser una actuación, se convierte en expresión auténtica. Es la diferencia entre hablar para ser aprobada y hablar para ser real. En la práctica, esa autoridad se muestra en gestos pequeños, en el silencio ante la provocación, en la firmeza de decir «eso no resuena conmigo» sin explicar por qué, en negarte a participar en juegos emocionales donde siempre tienes que defender tu posición, y sobre todo, en la capacidad de soportar la incomodidad de no ser entendida y aún así permanecer entera. Jung creía que este es uno de los momentos más importantes de tu vida, el instante en que dejas de buscar tu valor afuera y empiezas a reconocerlo como algo que viene de dentro. Esta transición marca una ruptura con el viejo yo que vivía para complacer y el nacimiento de un nuevo yo, arraigado, autónomo, completo. Pero esta nueva postura no es bien recibida por todos. Al contrario, el silencio que surge de tu autoridad interna perturba. Las personas que se beneficiaban de tu inseguridad empiezan a perder control. Los manipuladores se sienten amenazados. Las relaciones basadas en dinámicas de poder empiezan a desmoronarse. Y es precisamente por eso que cuando dejas de explicarte, todo cambia. En la siguiente parte vamos a explorar ese punto de quiebre. ¿Por qué el silencio tiene tanto poder? ¿Qué les pasa a tus relaciones cuando te niegas a seguir justificando quién eres? Prepárate, porque lo que viene puede cambiar radicalmente tu percepción de los vínculos que tienes hoy. El silencio, cuando viene de tu integridad y no del miedo, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Carl Jung lo entendió con una claridad brutal. Vio el silencio no como ausencia de respuesta, sino como presencia de autoridad. Cuando dejas de justificarte compulsivamente, no solo estás evitando conflictos, estás desactivando todo un sistema de control que se alimentaba de tu inseguridad. Este tipo de silencio desconcierta, porque para quienes siempre esperaron que te doblegues, que te expliques, que te corrijas, la ausencia de justificación se siente como rebeldía. Y en cierto sentido, lo es. Pero no es una rebelión inmadura de las que gritan para ser escuchadas. Es una revolución silenciosa, una declaración implícita. No debo explicaciones para ser quien soy. Las personas manipuladoras que se alimentan de la duda ajena empiezan a perder el juego, porque la manipulación emocional solo funciona cuando hay vulnerabilidad visible, cuando hay miedo a ser malinterpretada, miedo al abandono, miedo a decepcionar. La manipulación necesita reactividad, pero el silencio seguro, el que proviene de tu autoridad interna, es un muro de piedra. No responde, no se justifica. No baila al ritmo que le marcan, simplemente es, y eso desestabiliza cualquier intento de control. Además, las relaciones que siempre dependieron de tu sumisión empiezan a revelarse como lo que son, frágiles, unilaterales, basadas en el desequilibrio. Cuando dejas de explicarte, rompes el pacto implícito de inferioridad. Dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptada y empiezas a ocupar el espacio de alguien que ya se acepta a sí misma. Eso lo cambia todo. Algunas personas se distanciarán, y eso no es señal de error, es realineación, porque tu silencio empieza a funcionar como un filtro, revela quién estaba a tu lado por afinidad genuina y quién solo estaba ahí porque eras fácil de controlar. Jung decía que el proceso de volverte completa a menudo requiere rupturas, y este distanciamiento no es un castigo, es liberación.
Cuando dejas de justificar tu presencia, tus límites, tus elecciones, empiezas a atraer relaciones basadas en respeto mutuo, no en miedo o dependencia. Pero tienes que estar preparada, porque al dejar de explicarte también tendrás que lidiar con tu propia ansiedad. La parte de ti que aprendió durante décadas que necesitaba ser entendida para tener valor, se va a resistir. Va a querer volver a justificarse. Te va a rogar que lo reconsideres, que te expliques solo esta vez. Es en ese momento cuando el silencio se convierte en un ejercicio espiritual, un acto consciente de permanecer entera, incluso ante la incomodidad. El silencio entonces no es solo ausencia de palabras, es afirmación del ser. Es la negativa a poner tu identidad a juicio, y cuanto más sostienes ese silencio, más se transforma en presencia. Una presencia que emana autoridad, que impone respeto sin levantar la voz, que establece límites sin necesidad de confrontación. Una presencia que no necesita aprobación para existir, pero el impacto del silencio va más allá de tus relaciones con los demás. Inicia un proceso profundo dentro de ti. Integración. Cuando dejas de justificarte, empiezas a escucharte a ti misma. Cuando dejas de racionalizar tus emociones, empiezas a sentirlas plenamente. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, porque el silencio externo abre espacio para la escucha interna. En la siguiente parte vamos a explorar ese punto de quiebre esencial, cómo la autoridad que ganas frente al mundo en realidad empieza con un movimiento interno, el retorno a tu propia integridad. Vas a entender por qué las mujeres integradas no convencen, comunican, y por qué cuando adoptas esta postura, el mundo empieza a tratarte de forma completamente diferente. Hay algo magnético en una mujer que no siente la necesidad de explicarse, algo que no se puede fingir ni forzar. Es integridad. El estado de alguien que ya no negocia su esencia para encajar en las expectativas de los demás. Carl Jung entendió esta integridad como una de las expresiones más maduras de lo que significa volverse completa, cuando no solo conoces tu verdad, sino que la sostienes sin vacilar, sin culpa y sobre todo sin necesidad de validación. Una mujer integrada no ruega ser entendida, comunica, expresa, pero no convence, porque no parte de la premisa de que necesita justificar su existencia. Sus palabras provienen de un centro sólido, no de una carencia escondida, y eso lo cambia todo en la forma en que la perciben. El mundo trata con más respeto a quien se trata con respeto a sí misma, y el autorrespeto empieza cuando te niegas a negociar lo que es esencial en ti. La integridad no significa inflexibilidad, significa coherencia. Es la capacidad de mantener una línea interna de verdad, incluso ante la presión externa. Es cuando sientes algo incómodo en una situación y aunque no puedas explicarlo racionalmente, confías en lo que sientes. No necesitas presentar pruebas ni construir argumentos elaborados. Simplemente dices, esto no resuena conmigo. Y eso es suficiente. Esta postura, que parece simple, es revolucionaria. En un mundo donde la mayoría vive desconectada de sí misma, donde las decisiones se toman basadas en las opiniones de los demás, donde los sentimientos se ignoran por miedo a parecer demasiado sensible, donde los límites se violan con sonrisas forzadas para no parecer difícil. La integridad es lo contrario de eso. Es el arte de ser entera, de no fragmentarte para complacer, de no esconderte para evitar el conflicto. Jung sabía que la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes más teorías, ocurre cuando encarnas una nueva postura ante la vida. Y esa postura empieza con la negativa a justificarte, porque cada justificación compulsiva lleva una pregunta insegura escondida. ¿Soy suficiente? La mujer integrada ya no se hace esa pregunta. Sabe que lo es, incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Y aquí está la paradoja: cuanta menos aprobación buscas, más respeto evocas, porque la integridad tiene peso, tiene densidad, tiene presencia. Por eso, sin decir una palabra, una mujer centrada puede alterar la dinámica de un entorno completo. No necesita demostrar nada. Su coherencia interna ya lo comunica todo. Mujeres así no mendigan espacio, no reaccionan desde la inseguridad, actúan desde el alineamiento. Pero hay un detalle esencial. Esta integridad solo es posible cuando dejas de traicionarte a ti misma.
cuando dejas de moldearte para ser aceptada, cuando te das permiso para sentir, elegir, actuar, aunque nadie lo entienda. Esto requiere práctica, requiere presencia, requiere autoconocimiento, pero sobre todo requiere el coraje de asumir la responsabilidad de tu propia existencia, sin culpar a otros, sin externalizar tu valor. Y cuando esta integridad se asienta, los efectos son profundos. Las relaciones cambian. La forma en que te posicionas profesionalmente cambia. Tu autopercepción se vuelve más clara. La ansiedad disminuye. La necesidad de controlar lo que otros piensan desaparece, porque dejas de vivir para ser entendida y empiezas a vivir para ser auténtica. Pero hay algo aún más profundo. Algo que ocurre no solo en cómo te relacionas con el mundo, sino en lo que empiezas a emanar. Cuando dejas de justificarte, empiezas a emanar una nueva energía, la de alguien que está en control de sí misma, y esa energía es percibida inconscientemente por todos a tu alrededor. Aquí es donde ocurre el cambio invisible. El mundo empieza a tratarte como alguien que no negocia. En la siguiente y última parte vamos a explorar cómo esta integridad transforma tu relación con el mundo exterior. Cómo sin decir una palabra llegas a ser respetada de formas que antes parecían inalcanzables. Y por qué cuando dejas de explicarte, el mundo entero cambia la forma en que responde a tu presencia. Cuando una mujer deja de explicarse, todo cambia, no solo por dentro, también a su alrededor. Es como si una nueva frecuencia empezara a emitirse. Ya no dices, por favor entiéndeme, emanas, sé quién soy y no necesito tu permiso. Y el mundo inevitablemente responde. Carl Jung sabía que las personas responden a la energía, a la presencia, a la estructura interna, no a justificaciones racionales. La mujer que constantemente intenta ser entendida emite una vibración de sumisión. De la que ya no se explica, emite fuerza, claridad, autoridad. Y esto no se trata de volverte arrogante, se trata de volverte por fin entera. La gente empieza a escucharte de forma diferente. Las relaciones desequilibradas dejan de tener sentido. Las dinámicas donde eras sumisa, predecible, fácilmente controlable, simplemente colapsan. No porque hayas luchado, sino porque ya no estás disponible para jugar el mismo papel. El silencio cambia la configuración de tus relaciones, porque comunica lo que antes suplicabas. Dice, no estoy aquí para ser moldeada, estoy aquí para ser. Y a partir de ahí empiezas a atraer un tipo diferente de conexión, más profunda, más honesta, más alineada con quien te has convertido. El respeto empieza de dentro hacia afuera, y el primer paso es precisamente dejar de justificar tu propia existencia. Pero este viaje requiere presencia, porque en los momentos de duda, el impulso de explicarte volverá. Parecerá más seguro complacer, parecerá más fácil ceder, y es en esos momentos que debes recordar. Cada vez que silencias una explicación, te reafirmas a ti misma, consolidas tu integridad, ocupas tu lugar en el mundo, no como alguien que mendiga espacio, sino como alguien que ya sabe que pertenece. Así que ahora dime en los comentarios, ¿cuál es la explicación que más repites y que en el fondo ya sabes que no quieres dar más? Quizás sea sobre tus emociones, tus límites, tu forma de ser. Escríbelo. Esto es más que un simple desahogo, es un punto de inflexión. Y si este mensaje te ha confrontado o inspirado, no te lo quedes para ti. Dale me gusta al video, compártelo con aquellas que se explican demasiado y suscríbete al canal. El próximo video también es esencial en este viaje. Míralo ahora. Entenderás por qué.